Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante y tiene que ver con el miedo. Los dos únicos miedos reales son el miedo a caernos y el miedo a los ruidos fuertes. Se ha comprobado que cuando nacemos tenemos como instinto de supervivencia solamente esos dos miedos. Y qué bueno que los tengamos. El miedo a caernos y el miedo a los ruidos estruendosos. Si tú le aplaudes a un bebé que está durmiendo, se va a levantar espantado, llorando, porque es un miedo que podríamos llamar es real. Todos los demás miedos son causados por eventos que interpretamos como difíciles. ¿Recuerdas el pasado video en el cual hablé sobre la interpretación que le damos al activador? Todo se deriva de cómo yo interpreto las cosas. Y para poder darte una explicación de lo que es la receta para deshacer el miedo, me voy a permitir contarte una historia. Es un cuento que le conté a mi hijo y le encantó. Ahí te va. Este era una vez un conejo que tenía una madre muy amorosa y en una ocasión, estando en su madriguera, la madre escuchó que se acercaba una víbora de cascabel. La madre había creado un segundo túnel de escape, por si acaso, y le dijo a su hijo, quédate aquí, voy a distraer a la serpiente para irme por ese segundo túnel y llevarla a la superficie. No te muevas. El bebito, conejo, se quedó ahí esperando mientras vio cómo su madre, justo cuando la serpiente vio que se metió al otro túnel, la serpiente siguió a esa coneja mamá. Cuando el bebito esperó 1, 2, 3, 12, 24 horas, se desesperó y empezó a llorar. Dijo, ya mi mamá ya la mataron. Se puso muy preocupado este conejito bebé. Y como lloró tanto y pataleó tanto de coraje, un topo escuchó las vibraciones e hizo un hoyo que llegó justamente hacia donde estaba ese conejo. Cuando el topo se asoma y ve al conejo llorando, le pregunta por qué está así. Le platica la historia y el topo le dice, ven, vamos con mamá topo, ella te va a ayudar. El conejo confió en el topito, que también tenía su edad, era un niño topo, y los dos van juntos rumbo a la madriguera de los topos. En esta madriguera existía una mamá topo, que era la mamá sabia. Se podría decir que era la guía espiritual y guía en muchos aspectos de de este grupo de topos. Cuando llegan con mamá topo, llegan y la mamá topo le pregunta la historia al niño conejo. Entonces le platica todo lo acontecido y la mamá topo, mientras le contaba, lo puso en su regazo y empezó a abrazarlo. Y le dijo a alguien más, por favor, prepárenle una sopa caliente a este conejo precioso. Y lo escuchó con mucha atención. Hubo empatía, hubo comprensión, hubo lágrimas,
Pero hubo por mucho, más que nada, hubo mucho amor por parte de mamá topo hacia este conejo que necesitaba consuelo. Pasó un tiempo en la madriguera y todo el tiempo estuvo al lado de mamá topo este conejito que tanto necesitaba consuelo. Cuando de repente el conejo empezó a agarrar una seguridad que le motivó a empezar a jugar con los demás topos, empezó a descubrir que la vida seguía, le dio gracias a todos los que lo habían cuidado porque en realidad se habían comportado como su familia. Y para no hacerles el cuento largo, después de un tiempo de estar en la madriguera del topo y de recibir los apoyos incondicionales de esta familia nueva y por supuesto los consejos sabios de mamá topo, cuando pasó todo esto, se oyó a lo lejos que repiten: la mamá conejo está viva, la mamá conejo está viva. Y fue cuando el niño conejo va corriendo hacia donde le indicaron y se reconcilió y volvió a juntarse con su madre. Antes de irse nuevamente a la madriguera de ellos, va con mamá topo y le pide que le dé un último consejo para vivir una vida plena. Antes de despedirse le agradeció todos sus apoyos y demás y le dijo: llénate de amor, porque cuando estás lleno de amor, nunca tendrás miedo. Esta es la fórmula para nunca tener miedo. En la historia tenemos una mamá topo que adoptó momentáneamente a una criaturita para darle mucho amor, y fue como así este bebé conejo se liberó del miedo, el miedo a la pérdida de su madre, porque se llenó de amor y lo llenó de amor a alguien más. Recuperó su fortaleza al llenarse de amor. Y el miedo no puede habitar dentro de una persona que rebosa de amor. Por el contrario, cuando tienes miedo es porque no has hecho tu tarea. Válgame Dios. Cuando, cuando, es que se vio por el espejo una sombra. Bueno, yo siempre estoy filmando en la naturaleza, ¿te das cuenta? Así es esto. Bueno, entonces, no puedes temer a lo que amas. No puedes temer a lo que amas. Y no puedes amar a lo que temes. No puedes amar a lo que temes. Y no se ama a lo desconocido. No se puede amar a lo desconocido. Entonces empieza a conocer esa cosa que tú, entre comillas, le has dado el poder de que eso que tú crees es el causante de tu temor es porque no te has dado permiso de conocerlo. Cuando lo llegues a conocer de pe a pa, vas a empezar a comprenderlo. Y del entendimiento vendrá la apreciación. Y de la apreciación vendrá el amor. En ese orden. Entendimiento, apreciación y amor. Entendimiento, apreciación y amor. Entonces, no puedes amar a lo que no conoces. Enfrenta tus miedos. Esa es la forma. También cómo se pueden eliminar los miedos cuando los enfrentas. Porque si no los enfrentas, se van a hacer más y más y más grandes. Cuando los enfrentas, por el contrario, ese miedo a hablar en público, ese miedo a ciertas personas, ese miedo a X o Y, Z, va a empezar a disminuir, disminuir, disminuir hasta que llegue un momento que lo domines por completo. Pero si no sales de tu zona de confort y enfrentas esos miedos, es probable que ese miedo se quede por muchos, muchos, muchos años. Felix Baumgarten es una persona que rompió el récord de salto para paracaidismo
Se subió a 10,000 kilómetros, muchos kilómetros, no recuerdo cuántos, pero fueron muchos kilómetros. Salió de la atmósfera en la estratosfera con un avión especial. Se lanzó con un traje espacial porque no había oxígeno allá arriba. Todavía había gravedad, si no, pues se iba a quedar flotando en el espacio. Se aventó hace apenas unos meses y incluso se ve cuando va dando vueltas sin control y muchos pensaron que ya estaba muerto, pero de repente toma el control y baja hasta la tierra en paracaídas. Cuando lo entrevistaron, me gustó mucho lo que dijo acerca del miedo. Felix Baumgarten dijo que algo que admira de sí mismo es su habilidad de aprender a amar a lo que teme. Y si descubre algo nuevo que le cause temor, decide enfrentarlo hasta llegar a amarlo, hasta llegar a disfrutarlo. Porque así como ha hecho esa locura de lanzarse de la estratosfera, se ha lanzado de edificios muy chiquititos y ha hecho cosas muy locas para la compañía Red Bull. Y él llega a amar a lo que teme enfrentándolo. Todos los miedos desaparecen cuando los enfrentas. Y ojo, enfrenta tus miedos poco a poco, pasito a pasito. Hay personas que tienen miedo a las alturas. Un día vi un reportaje en la televisión. Y si tienes miedo a las alturas, se recomienda que vayas a un edificio muy alto y que vayas subiendo unas escaleras que te van a llevar hacia ese penthouse donde vas a ver lo alto que está. Y como tienen tanto miedo a las alturas, el terapeuta no le pide que suba de cuajo el primer día todas las 10 escaleras y llegue hacia el abismo, ¿verdad? No, es un escalón nada más, un escalón. Y el terapeuta va guiándolo y diciéndole, siéntelo, permítete sentir ese miedo. Y si sudas, que sudes. Y si te da una taquicardia, siéntela, pero respira. En la respiración tenemos el vehículo para volver al equilibrio. Y si el primer día que quiere enfrentar el miedo nada más puede subir un escalón de los 10, con eso está bien, pero que se quede ahí en el primer escalón. En la siguiente sesión va a subir al segundo escalón y si se siente capaz al tercer escalón. Y poco a poco va a ir superando su miedo hasta que un día llega al 10º escalón y puede atreverse incluso a acercarse a la orilla y ver el abismo. Claro, con mucho miedo, pero un miedo que controla. Te invito a enfrentar tus miedos, conociéndolos y llenándote de amor. Conociéndolos y llenándote de amor. ¿Cómo? De muchas formas. La forma que a ti te funcione es la mejor forma. Si es haciendo ejercicio, si es yendo a terapia, si es leyendo un libro, si es yendo con una mamá topo que te dé mucho amor, si yendo con un papá topo, si es haciendo oración con el Divino Padre. Hay muchas formas de darte amor. Cursos de autoestima, libros de Luis Hay, lo que tú quieras. Pero llénate de amor, porque llenándote de amor desaparece el miedo. Y enfrentando al miedo desaparece el miedo. Y conociendo al miedo desaparece también. Te voy a presentar a un gallo. ¿Lo viste? Es el que andaba gritando. Saludos, raza.